Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean una vez más muy bienvenidos a este video que tenemos preparado para ustedes. Como es sabido, nuestro canal es un canal Provida, suyo lo lleva en el título. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es ataques y defensa de la vida. Y para tocar este tema, tenemos con nosotros nada más y nada menos que a nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante. Jordi, un saludo muy cordial y también un cordial saludo para todos los que de una u otra manera hacen posible que nosotros podamos realizar esto y para quienes nos acompañan en cada entrega que nosotros hacemos. Gracias. Gracias a ti, Rosalba, y gracias a todos ustedes, amigos, por estar ahí. Recuerden, esto te lo suelo decir al final, pero si cada programa que nosotros hacemos a ustedes les gusta, les ayuda, piensan que puede ayudar en algo a otras personas, al prójimo, por favor, denle like, compártanlo para que podamos llegar a más personas y el bien se pueda difundir cada vez más. Vamos con nuestro tema ahora. Ataques y defensa de la vida. Primero, yo creo que sería muy importante, Rosalba, aclarar de qué vida estamos hablando, ¿no? Y si me permites, me gustaría empezar diciendo que cuando hablamos de ataques y defensa de la vida o de ser pro vida, no nos referimos únicamente aquí a la vida biológica, no nos referimos únicamente a los ataques a la vida biológica, que puede ser, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, el desechar embriones, etcétera, etcétera, etcétera. No, nos referimos aquí a la vida en plenitud. Sabemos que la vida del ser humano tiene una componente biológica, sí, psicológica también, y evidentemente espiritual, claro que sí, y esa es la más importante. Bien, entonces cuando hablamos aquí de ataques y defensa de la vida, es muy importante saber qué entendemos por vida. Entendemos por vida, primero, la vida humana, que no se limita a lo biológico, sino que tiene toda una riqueza y que los ataques que muchas veces son los que más abundan, pero que al mismo tiempo pasan más desapercibidos, son esos ataques a esa vida espiritual, ¿no? Ojo, esa vida espiritual que puede ir ligado a lo religioso o no, pero sigue siendo vida espiritual, ¿ok? Aquí siempre vamos a repetir, aquellos que tienen fe, bueno, tienen el don dado, aquel que se abre la fe, Dios le da la fe, pero incluso aquellas personas que por ahora defienden la vida, pero no tienen fe, también tienen una vida espiritual que debe ser defendida. No sé qué opinas tú, Rosalba, al respecto. Excelente introducción, Jordi, porque es que siguiendo con lo que tú nos estás diciendo, tenemos también que afirmar que la vida humana es sagrada siempre, toda, en todas partes y para todos. Es un principio fundamental que, que encuentra como el eco en cada persona y forma parte de los cimientos que dan cohesión a la vida espiritual, social, política y espiritual a la cual tú nos hacías referencia. Porque es que a veces manejamos los temas como si estuviéramos aquí o fuéramos a estar siempre aterrizados en este globo universal y terrenal, pero no. Este paso es una caminata ligera por años que vivamos, pero es una caminata ligera que nos hace comprender que el fin de nuestra vida, que es un don de Dios, recibida por Dios, pues no se encuentra acá. Y por tanto debemos defender de tantos ataques, Jordi, que hoy la vida humana está enfrentando porque vivimos en una relativa indiferencia ante la protección de la vida humana y se ha ido vulnerando en todas sus facetas el respeto a la vida humana. Me, este tema me hace acordar de Juan Pablo II cuando nos decía, es que se ha desencadenado una especie de conjura de la vida que afecta no solo a la persona, sino que va más allá y va perjudicando y alterando el nivel mundial. Esto que tú dices, a mí me hace acordar también otras palabras de Juan Pablo II cuando él habla del evangelio de la vida. Uh Porque aquí, -huh. queridos amigos, no solamente nos quedamos en el plano material, sino que vamos al racional y evidentemente al espiritual y, por qué no, también al religioso. Juan Pablo II va a decir, al final, la vida
y el evangelio de la vida que defendemos es Cristo. Por lo tanto, cuando decimos defender la vida, en última y de forma más perfecta va a significar defender la vida divina dentro de nosotros. Aquella vida divina que Dios, pues por pura misericordia, porque nosotros somos una desgracia, ha querido darnos. Bien. Y defendiendo esa vida divina que hay en nosotros, se defiende la vida a nivel biológico, en su componente psicológico y en su componente espiritual. Es la forma, vamos a decir, sí, más completa de defender Ujú. la vida. Esto es muy importante porque a veces se puede decir, bueno, eso para los que tienen fe, ¿no? Y también para los que no la tienen, porque va a ser lo más beneficioso para la persona humana, ¿ok? Lo más beneficioso para la persona humana es que se defienda la vida a todos sus niveles. Y esto Juan Pablo II lo sabe, lo sabía. Por eso al final va a decir, la vida, el evangelio, la vida que debemos de proteger es Cristo. Cristo en nosotros, podríamos decir, ¿no? Eh, y una vez que hemos hecho esta introducción, Rosalba, si me permite, me parece que es importante pasar al tema de los ataques que esta vida sufre, ¿no? Los ataques que esta vida sufre. Mm, ¿Podrías tú mencionarnos algunos, por favor, Rosalba? Son muchos, ¿verdad? Enumerarlos completamente, pues es imposible porque la vida humana mm, está siendo vulnerada de tantas formas, ya sea manifiestas o encubiertas, en nuestro tiempo. A veces andamos caminando dentro de una esfera y un ambiente en que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Pasamos en un activismo tremendo, pero pienso yo que debemos afirmar que con todos los atentados contra la vida se destruye y ataca algo que es fundamental a la vida que tiene cada persona. Y es que lo hemos dicho, pero vale la pena reiterarlo, es un don de Dios y por tanto la vida es inviolable. Comencemos diciendo, Jordi, que se iniciaron todos estos atentados con las campañas de planificación artificial hacia los años 60. Yo creo que muchos recordarán todo este proceso social que se dio y las cuales han continuado, ¿verdad? Y hoy en día tenemos las técnicas de reproducción asistida. Pero todo ello, Jordi, hace referencia a un proceso como si estuvieran algunos hilos, ¿verdad? Tejiéndose dentro de la sociedad, dentro de cada ser humano, para que veamos como derecho aquello que moralmente es lesivo para todos los seres humanos, como es atacar la vida, como es no permitir que algunos seres indefensos no tengan vida. Es algo doloroso, ¿verdad? Porque hay una conciencia colectiva que se va como difundiendo en todos los ambientes a nivel universal y que paradójicamente ven algo que no, está bien, es un derecho. Todos tenemos el derecho a tener o no tener. No, es que es mi cuerpo. No, es que yo domino mi vida. No, desconocemos totalmente el origen de la vida. Y si desconocemos el origen, pues Jordi, ¿qué podemos decir del respeto que todos nosotros tenemos ante la vida? Así es, Rosalba, desconocemos quizás esas preguntas existenciales, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Si ni siquiera sé que vengo de Dios, pues no voy a ir muy seguramente a Dios. Si según yo vengo de la nada o vengo del mono, pues quizás mi comportamiento no se va a diferenciar mucho de los del reino animal. Es más, cogeré como ejemplo el reino animal y diré, como muchos muy equivocadamente dicen, pero si en el reino animal se da y esto es algo natural, ¿por qué no sería natural dentro del ser humano, ¿no? Evidentemente es un argumento equivocado. Y todo esto que tú mencionas, Rosalba, me lleva otra vez a pensar en Juan Pablo II cuando él hablaba de la cultura de la muerte, ¿no? Diría que la cultura de la muerte, y también lo enseñó Juan Pablo II, engloba todos los ataques a los que se ve sometida la vida a día de hoy. Ojo,
cuando hablamos de vida, no hablamos de vida biológica. Vamos a sustituirlo por la palabra dignidad humana. ¿Ok? A los que se enfrentan la dignidad humana a día de hoy. Y es curioso, a mí siempre, siempre, siempre me ha llamado la atención y siempre me va a seguir llamando la atención que Juan Pablo II haya usado la palabra cultura. Pudo usar otras Ujú. palabras, pudo usar la palabra, qué sé yo, no sé, pecado, pudo usar la palabra, no sé, otro tipo de palabra, quizás más de orden teológico, ahora mismo no se me ocurre otra, pero él quiso usar la palabra cultura, ¿no? Y aquí hay que poner sobre la mesa la importancia que tiene la cultura para el ser humano, porque si bien es cierto que el ser humano es el que crea la cultura, al mismo tiempo es la cultura la que crea al ser humano. Como se dice, el hombre es más hijo de su tiempo que de su padre, ¿no? Muchas veces tiene más de su tiempo que de aquello que su padre le enseñó. Y esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Juan Pablo II habla de la cultura de la muerte, se refiere a toda una serie de factores que estructuralmente están puestos o han sido manipulados para que atenten contra la dignidad humana. Eso es muy importante. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con el ambiente en el que nos movemos. ¿Okay? Por ejemplo, una gran característica, la más importante de la cultura de la muerte, va a ser la incapacidad de percibir el valor inviolable de la vida humana. O podríamos aquí decirlo de otra forma, el relativismo. Es decir, el ser humano ya no es capaz de conocer un bien válido para todos. Y evidentemente esto se traduce en que las personas van a justificar diferente tipo de comportamientos como si de algo bueno se tratara, ¿no? Porque ya no va a valer el hecho de que el matrimonio y la fidelidad son algo bueno. No van a decir, bueno, ese comportamiento es bueno para ti, pero no para nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es un bien válido para todos, ni siquiera se va a estar de acuerdo con que sea un bien, con que sea algo bueno, con que sea algo válido, sino que se va a decir que va a depender de las circunstancias. Entonces, este es, vamos a decir así, el gran riesgo y el gran peligro de la cultura de la muerte, ¿no? El relativismo. Y el hecho de que desconocemos el bien, desconocemos aquello que nos hace bien, el camino de nuestra realización. Y aquí se viene a la mente otra frase de Benedicto XVI que dice de la siguiente forma, ¿no? Dice, el hombre de hoy no sabe lo que es el bien, pero se alegra de no saberlo. ¿Por qué se alegra de no saber lo que es el bien? ¿Por qué? Porque de esta forma es cada una de las personas la que determina lo que es bueno. Ya no tiene que preguntarle a alguien más arriba qué es bueno para acomodar mi conducta a eso que es bueno. No, no, soy yo el que define lo que es bueno. Y esto no es otra cosa que la tentación que nuestros primeros padres, Adán y Eva, sufrieron de querer determinar el bien y el mal. Cuando la serpiente los tentó, dijo, seréis conocedores de aquello, de lo que es bueno, de lo que es malo. Evidentemente, se usa la palabra conocer en sentido bíblico, ¿no? Ellos iban a determinar lo que era bueno y lo que era malo. Y es justamente lo que con la cultura de la muerte nosotros tratamos de hacer. Tratamos de determinar lo que es bueno y lo que es malo según nuestras conveniencias. O sea, no le consulto a nadie más. O sea, soy yo el último referente de bondad o maldad de las cosas. Y hay que decirlo, yo creo que tarde que temprano todos pasamos por esta tentación. Todos. Porque a quién no le gustaría definir el bien y el mal. O sea, yo hago esto y está bien, a mí no me vengas a fastidiar. O sea, yo me quiero divorciar y está bien. Yo quiero, qué sé yo, abortar y está bien. Quiero hacerlo eutanasia y está bien. No tengo por qué preguntar a otras personas o consultar con otra entidad, ¿no? Entonces, eh, como un gran riesgo, como un ataque, perdón, para la vida, tenemos la cultura de la muerte, ¿no? Y dentro de esta cultura de la muerte, la incapacidad de, o la supuesta incapacidad del ser humano de conocer el bien. Y digo supuesta incapacidad porque en realidad el ser humano sí tiene la capacidad de conocer el bien y seguirlo. No sé qué opinas tú al respecto, Rosana. Muy bien, Jordi. No es la incapacidad, porque capacidad la tenemos, gracias a Dios. Es otro don que Él nos entrega de una inteligencia, imagen y semejanza de Él.
y aunque no comprendamos las cosas, pues siempre en tu mente, en mi mente y seguramente en la mente de quienes nos escuchan, está prevaleciendo el bien, la búsqueda del bien, no solamente a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Pero siguiendo la línea de Juan Pablo II, podemos decir que entre los ataques a la vida está el aborto, ¿verdad? Que a veces se ha querido tomar como una estrategia para justificar la planificación artificial con la intención de disminuir el número de abortos. Entonces, en realidad, lo que se ha hecho es todo lo contrario. Cuanto más se ha vulnerado el respeto a la vida humana, más se ha puesto en evidencia la realidad del aborto. Entonces, es todo ese engranaje sociológico del cual tú nos hablabas, ¿verdad? De un contexto cultural, social, universal, pero es un engranaje que nos ha llevado a tener una conexión muy estrecha entre el aborto y la anticoncepción. Incluso ha llegado a tocar algunos protocolos en un orden sanitario en la cual se considera el aborto como solución. ¿Mm? Pero además del aborto, claro que es lo que más, como que más llega a todos nosotros, pero también hay algo que tenemos que hablar sobre los ataques a la vida y es el infanticidio. Es algo que a veces se realiza y no se tiene conocimiento, ¿verdad? O se desfigura la noticia. Pero el infanticidio, como lo decía, como se dice en el Gaudium Spes, ¿verdad? Dice, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado. Y nos agrega, el aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Ese es el término. Es que a veces jugamos con las palabras, pero el aborto es un crimen. El infanticidio es un crimen. Pero también está la desnutrición, también está el terrorismo, igualmente la guerra, igualmente las armas de destrucción masiva, también la violencia y en el orden de la violencia, esta violencia sexual que se ha ido aumentando cada día más, todos ellos son atentados contra la vida. Y finalmente le hemos querido colocar como el punto, el broche de oro, cuando el ser humano llega a enfrentarse con la tragedia de la muerte. Entonces, como decías tú, nos creemos con el derecho de resolver todo, ¿verdad? Hasta tanto que si tú eres el enfermo, yo tengo el derecho de resolver cómo voy a solucionar tu enfermedad. No eres tú, sino es el que cuida. Entonces llega el momento en que simplemente desconectamos, se acaba tu vida porque yo no puedo ver que tú estás sufriendo. Entonces todos son unos eufemismos que nosotros utilizamos, una estructura mental que nos dice, no, claro, tienes razón, estaba sufriendo mucho. No. Entonces vamos jugando con un lenguaje que nos habla de muerte, como decía Juan Pablo II, es la cultura de muerte que nos envuelve a todos y dentro de la cual a veces nos adormecemos y parece que la indiferencia, el silencio, está ganando ante la defensa de la vida, que es el segundo punto que nosotros podemos mencionar antes de que se acabe el programa, Jordi. Así es, Rosalba. Pero es que me ha parecido interesante lo que has dicho y no quiero pasar sin decir un par de cositas. Decía cuando Juan Pablo II habla de la cultura de la muerte, él dice que la cultura de la muerte es una mentalidad. No dice que la cultura de la muerte sea el aborto o la cultura de la muerte sea la eutanasia. Dice, es una mentalidad que produce y conduce a la muerte en cualquiera de sus facetas. Puede ser muerte biológica, muerte moral, muerte espiritual. Entonces, hay que estar muy atentos, queridos amigos. Y tú hablabas, Rosalba, del hecho de que todos estos, o la mayoría de estos atentados contra la vida, muchas veces se revisten de bien, ¿no? Y yo diría que es el culmen de la tergiversación del bien, que es
una característica de la cultura de la muerte, eh, porque ya el problema no es que se cometan abortos, ojo, que también es un problema, ¿no? O que se cometan eutanasias, o que lo conserven embriones, que se usen para la investigación, etcétera, etcétera. No, sino que aquí el problema más grande es que se considera como algo bueno y por tanto es justificado como un derecho, ¿no? Vamos a decir así, lo diferenciador de nuestros tiempos quizás no es que se maten niños, en toda la historia se han matado, que se maten viejos, en toda la historia se han matado quizás. Lo diferenciador es que se dice que matar niños y matar viejos es algo bueno y que eso es un derecho avalado por el Estado. ¿Bien? Entonces, esto es cuando vamos a decir así, el atentado contra la vida humana se cataloga, se clasifica como algo bueno. Cuando decimos el aborto es un derecho, la eutanasia es un derecho, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera, estamos diciendo es un derecho, por lo tanto, es algo bueno terminar con la vida de gente inocente. Uno dice, caray, mira, hasta ahí se ha llegado, sí, hasta ahí se ha llegado, hasta ahí se llega y hasta ahí se va a seguir llegando, porque es la característica de la cultura de la muerte, ¿no? Cuando se nos dice que no hay un bien válido para todos, cuando se habla de una libertad desvinculada del bien, estas son las consecuencias. Y ahora sí, Rosalba, me gustaría pasar al tercer punto, que es el de la defensa de la vida. ¿Cómo podemos defender la vida? Y si me permites aquí, a mí me gustaría empezar yo creo que para defender la vida, pues se podría recorrer el camino a la inversa, ¿no? Si lo que se ha hecho es tergiversar y pisotear la dignidad humana, pues lo que ahora se debe hacer es restituir el verdadero significado de lo que es la dignidad humana. No es dignidad humana matar a un inocente. No es dignidad humana amputar los genitales a un chico de 15 años porque se percibe del sexo opuesto. No, la dignidad humana abarca no solamente la libertad de la persona, lo que la persona quiere, o lo que la persona siente. La libertad humana también abarca la parte corpórea, porque somos seres corpóreos. Por lo tanto, la dignidad abarca toda la persona humana y como consecuencia de ello se debe respetar a toda la persona humana. También la parte corpórea, no por el hecho de que la persona pide algo en un punto de vista médico, no porque el paciente pida algo, por ese simple hecho, ese algo ya se convierte en algo bueno, valga la redundancia de las palabras, ¿no? Aunque el paciente pida muchas veces algo, el hecho de que el paciente lo pida no lo hace bueno, ¿ok? Entonces se trata de restituir el verdadero significado de esa dignidad humana y como consecuencia de ello, tú lo dijiste al inicio, Rosalba, respetar la vida humana siempre. ¿Ok? Respetar la vida humana siempre. Aquí no vamos a entrar en casuística, ¿ok? Y por otro lado, también restituir la dignidad humana a la vivencia de la sexualidad, Rosalba, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de cómo de la anticoncepción se ha pasado al aborto, ¿no? Y eso es una gran paradoja y una gran contradicción de la educación sexual de hoy en día. ¿Por qué? Porque a día de hoy nuestros chicos tienen más información y más formas de prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, pero paradójicamente y contradictoriamente, hoy más que nunca en los muchachos hay más embarazos no deseados y más enfermedades de transmisión sexual. Eso quiere decir que hay algo raro allí en ese tipo de educación sexual. Algo mal se está haciendo. ¿Y qué es ese mal, y qué es esa cosa rara? ¿Cuál es el defecto de esa educación sexual? Es que no se vive la sexualidad de forma digna, de forma humana, ¿no? Sino que se reduce a mera genitalidad o al simple capricho de la persona. No sé qué opinas tú al respecto, Rosalba, creo que he hablado demasiado. No, no, no has hablado demasiado, has hablado muy bien. Hay muchas cosas que da para muchos programas, pero yo pienso que vamos como centrándonos en la defensa y tenemos que decir también que justamente con los adelantos de la ciencia que ha descubierto la maravilla de la vida humana en todas sus facetas,
simultáneamente vemos que se generan movimientos que con plena convicción, ellos dicen tenerla, ¿verdad? Entonces como que proponen la destrucción de la vida. Son movimientos que pululan en ambientes escolares, son movimientos que polulan en ambientes políticos, en ambientes sanitarios también. Ahí tenemos nosotros todos que estar pendientes de todo lo que se va mostrando en el desarrollo social de una comunidad a la cual pertenecemos. Y pienso yo que la esencia misma de nuestra fe, la misma naturaleza humana, nos pide defender la vida en su totalidad. No es que si me parece, como decías tú, no es que yo decida, no es que lo que me dijeron aquí o lo que me dijeron allá. Y tenemos que volver la mirada hacia los contextos educativos que se están entregando hoy en día. Así Una es. de las cosas que se debe implementar para defender la vida es en un contexto escolar donde se entregue el verdadero concepto de la vida humana, del respeto, de la dignidad humana, de todos estos valores que nosotros tenemos que ir elaborando en nuestra mente y defendiendo con todas las fuerzas que tenemos a nivel intelectual, quienes están participando en contextos políticos y tienen la palabra en su expresión verbal, pues igual hay que defender la vida. Yo pienso que debemos de tener también presente algo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, que a veces nos olvidamos de leer, y por estar leyendo tantas cosas, nos olvidamos de leer esto que es el fundamento, nos habla de los fundamentos, de las razones, de el por qué nuestra fe debe caminar en la defensa de la vida. El catecismo nos dice, la vida humana ha de ser tenida como sagrada. Esto es bien importante, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Esto es bien importante. O sea, yo me relaciono contigo como ser humano, pero mi relación con Dios ha de ser lo que mueve mi relación con el otro. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho a matar de modo directo a un ser humano inocente. Yo creo que esto como que es el resumen, pero es un resumen que fundamenta para nosotros, para quienes nos escuchan, para todas las personas que a veces miramos con cierta indiferencia todo lo que pasa a nuestro alrededor y sentirnos también llamados como seres humanos a defender la vida desde Así, nuestros hogares, a no permitir esos disgustos y peleas entre los cónyuges, a no permitir el abuso entre los hermanos, etcétera. así es, Rosalba. Y ya para terminar, porque el tiempo se nos ha ido, una buena forma una buena forma de defender la vida, de defender la dignidad humana es reconquistando la cultura. Porque así como Juan Pablo II va a decir que el problema es la cultura de la muerte, él propone como solución la cultura de la vida. Tenemos que reconquistar todos aquellos rincones de la cultura que van a afectar a las nuevas generaciones, que van a influir en las nuevas generaciones, para que de esta forma las influyan de forma positiva. En ese sentido debemos reconquistar la educación, el ámbito social, la política, la forma de ver la familia, los parques, las canciones, los teatros, todo. Todo debe apuntar a defender la vida, a respetar la dignidad humana, ¿no? La vida, la sexualidad humana, tal como Dios lo quiere, tal como Dios lo pensó en sus inicios. Bien, entonces, queridos amigos, con esto terminamos. ¿Cómo puedo yo defender la vida? Pues lleva tus convicciones, esa defensa de la vida, esa vivencia correcta de la sexualidad, llévala a donde vayas, sin miedo, sin vergüenza, ¿no?
dilo, si Dios te pone en una situación en la que tú tienes que abrir la boca y decir la verdad, como dice una chica, aunque te tiemble la voz, di la verdad. Porque la verdad pesa por sí misma, no porque él la diga muchas veces, ¿vale? Así que, queridos amigos, hasta aquí llegamos, el tiempo se nos ha ido, este es un tema muy amplio, hemos querido resumirlo, pero ha sido un gusto, la verdad. Muchas gracias, Rosalba, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias al Señor que nos permite realmente hablar de estos temas. Y queridos amigos, a ustedes también muchas gracias, y si Dios quiere, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.